Buenas noches, queridos telespectadores de Canal 9 La Loma. Una noche más en esta casa y esta noche concretamente para hablar de San Juan de Ávila, de Baeza y de todo lo que supuso para la Iglesia Universal. Como ustedes bien saben, el pasado día 7 de octubre, el sumo pontífice, su santidad el Papa Benedicto XVI, lo declaró doctor de la Iglesia Universal. Para hablarnos de todo ello mejor, esta noche se encuentra con nosotros Francisco Juan Martínez Rojas, recién reelegido deán presidente de la Catedral de Baeza. Buenas noches. Muy buenas noches. También nuestro conocido y querido don Mariano Cabeza Peralta, presidente de la subcomisión de Baeza para el doctorado de San Juan de Ávila. Buenas noches, don Mariano. Buenas noches, don José. En estos días en Baeza no se habla de otra cosa, no solo en Baeza, sino en toda la diócesis de Baeza Jaén y en toda la Iglesia de España. Me gustaría que comenzáramos dándole a conocer a todas las personas que están en sus hogares quién es San Juan de Ávila. Pues San Juan de Ávila es difícil de resumir su vida y su significado, el alcance de su obra en pocas palabras. San Juan de Ávila fue un sacerdote secular que nació en Almodóvar del Campo hacia 1499-1500, no se sabe con certeza la fecha exacta, y que murió en Montilla el 10 de mayo de 1569, que quiso hacer las Américas después de haber estudiado en Alcalá de Henares, en Sevilla, donde alcanzó el grado de maestro, y que el arzobispo don Alonso Manrique pues lo convenció que en vez de irse a hacer las Américas, evangelizar el nuevo continente, había otras Américas todavía por evangelizar casi con más urgencia, que era precisamente Andalucía. Y entonces, siendo como era originario de la actual provincia de Ciudad Real, entonces dependía del arzobispado de Toledo, pues se quedó en Andalucía y misionó por amplia zona de la geografía de nuestra comunidad autónoma, haciendo precisamente del antiguo reino de Jaén, casi podríamos decir, el centro más importante de su apostolado, tanto misionero a través fundamentalmente de la predicación, como del lugar donde llevó adelante sus proyectos pedagógicos más logrados, que evidentemente el más señero es la Universidad de Baeza. Pues Mariano, a partir de estos días, ¿no?, a partir de la proclamación el 7 de octubre en Roma, se van a poner en marcha una serie de actividades, un programa de actos, cultos. ¿Qué nos puede adelantar? Bien, ahora después los vamos a desarrollar y los vamos a ver uno a uno, ¿no? Pero así, para adelantar, pues bueno, la comisión diocesana que preside el señor deán, don Francisco Juan, creyó conveniente pues crear también una subcomisión aquí en Baeza, y nosotros pues hemos organizado algunos actos aquí a nivel de ciudad, pero el acto central que vamos a tener, el más importante, lo anunciaba hace poco nuestro obispo don Ramón en una carta pastoral dirigida a toda la diócesis, a todos los diocesanos, que convoca aquí en Baeza pues para el domingo que viene una gran Eucaristía, una gran acción de gracias a Dios por este doctorado que hemos perseguido durante tanto tiempo, encabezado por la Conferencia Episcopal, que ha sido pues la promotora, ¿no? Y vamos nosotros a dar gracias aquí como diócesis de Jaén, y qué mejor que aquí en Baeza, en el lugar donde San Juan de Ávila pues desarrolló tanta actividad pastoral e intelectual. San Juan de Ávila y Baeza. ¿Por qué viene el Santo Maestro a nuestra ciudad? Pues viene a Baeza, no hay que olvidar que la Baeza del siglo XVI es una ciudad muy pujante,
una ciudad que tenía un término municipal que llegaba prácticamente desde Peñaperros hasta el límite de la actual provincia de Granada, que tenía representación en Cortes, corregidor propio, donde había un movimiento, digamos, humanista importante. Una serie de clérigos baezanos habían salido fuera, habían hecho fortuna, sobre todo en la curia romana, Pedro Flores, su hermano Antonio Flores, y Rodrigo López, que fue precisamente el que en 1538 obtuvo del Papa Pablo III la bula para fundar un colegio de niños y nombró para ejecutar esa bula y para dar cuerpo, para iniciar el nuevo centro pedagógico, a Juan de Ávila, clérigo de Córdoba, maestro en teología. Por eso viene a Baeza y seguramente casi, aunque digamos que ese punto todavía está por estudiar con más profundidad, de acuerdo con los sobrinos del Rodrigo Pérez y sobre todo Pedro Fernández de Córdoba, los sobrinos del fundador, consigue en 1542 un cambio en la voluntad del testador, del fundador Rodrigo López, para que lo que era un simple colegio de niños se transforme en una auténtica y novedosa universidad. Y por eso pues viene a Baeza y aprovecha evidentemente su estancia aquí no solamente para iniciar, para dar los primeros pasos que hagan posible la constitución y el arranque de la universidad, sino también para dedicarse a la predicación. Y lo que ocurre, bueno, pues con los santos, que enseguida pues generan discípulos. No hay que olvidar que varios de los grandes doctores, profesores de la Universidad de Baeza fueron discípulos directos de Juan de Ávila, como Diego Pérez de Valdimia o como el doctor Pedro de Ojeda. Don Mariano, a partir del próximo domingo, día 28, ya quedan poquitos días para esta ceremonia anunciada, ¿qué actividades se prolongarán a lo largo de los próximos meses? Bien, queremos que Baeza sea ciudad habilista por excelencia y queremos que los peregrinos, pues junto con Almodóvar del Campo, lugar donde nació, Montilla, el lugar donde murió y desarrolló sus últimos años de actividad, pues queremos que también Baeza sea un lugar de peregrinación. Para ello, lo primero que hemos hecho es crear una web donde invitamos a los peregrinos a visitar nuestra ciudad, a conocer los lugares habilistas en Baeza, a conocer también, junto a los lugares, el magisterio, la enseñanza, la espiritualidad de San Juan de Ávila. Y en esta web, que ya está efectiva, ya está operativa, pues podemos encontrar también las posibles rutas habilistas que se pueden hacer en la ciudad. Hay una ruta principal, que sería la principal, y ocuparía en torno a 2 horas esa visita, y pasaría pues por todo el centro histórico y los lugares pues más significativos de San Juan de Ávila, bueno, la fundación de la universidad, pues también la actual universidad, en fin, todos los lugares donde él pues también predicó y celebró pues, los sacramentos. Y después habría también una ruta que se podrían hacer en la tarde, son rutas más cortas y se han titulado como la ruta de los discípulos, que antes hacía don Francisco Juan, hacía referencia, cómo rápidamente salen discípulos, pues la ruta de los discípulos, que comprenderían pues prácticamente todo el barrio del Salvador. Allí tenemos la calle Diego Pérez de Valdivia, la placeta Valdivia, pues en torno a aquel lugar. Después la ruta de los conventos, por la relación que tiene San Juan de Ávila además con el monasterio de San Antonio. Y una ruta que sería la de los comienzos, la de los orígenes, que estaría pues por la zona de atrás de la catedral, todo lo que es las murallas y las puertas de entrada de Granada, ¿no? Bien, pues esto sería un primer acto, una primera oferta que hacemos, ¿no? Posibilidad de peregrinar a la ciudad. Ofrecemos también pues donde alojarse, ofrecemos también pues los servicios de guías habilistas que acompañen a los peregrinos, que les expliquen los lugares, que los introduzcan en los textos, como decía antes, y donde también pues como peregrinos se pueda celebrar la Eucaristía en las iglesias relacionadas con San Juan de Ávila y poder tener también un rato de oración y de espiritualidad. Junto a la ruta habilista y esa web donde aparece un formulario para poder ya inscribirnos, para hacer esas rutas, para poder hacer la peregrinación, se va a hacer una exposición en el archivo municipal, que va a llevar por título La Baeza del Maestro Ávila 1500-1569, promovida pues por doña Josefa Montoro, que es la archivera municipal,
Y en esta exposición, en 10 vitrinas, se van a exponer documentos de la época de San Juan de Ávila, del entorno de San Juan de Ávila y el contexto histórico y cultural en el que vivió él. También algunos textos pues relacionados con la creación pues de la universidad. Y esto es lo que en un primer momento pues vamos a presentar y queremos presentar, junto con lo que decía antes, la gran celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias. Don Ramón no ha insistido mucho a la Comisión Diocesana, a la Subcomisión de Baeza, que demos difusión a esta Eucaristía, que invitemos a todos, que sea una Eucaristía abierta, participativa, y que de alguna forma podamos expresar nuestra alegría y nuestro gozo por ver a San Juan de Ávila ya como doctor de la Iglesia aquí en nuestra ciudad de Baeza también. Para todos aquellos internautas interesados, posibles peregrinos, futuros peregrinos, ¿cuál es la página web donde deben de entrar para...? Pues la página web, pueden entrar a la web de la diócesis, a la diócesis de Jaén, y allí pues encontrarán el enlace para llegar a la web propia de San Juan de Ávila. Ya lo saben todos los que no estén viendo, que no sean de Baeza, que son muchos, pues a partir de los próximos días entren en la página web y no dejen de visitar esta ruta que con tanto cariño se está preparando. San Juan de Ávila no solo centra su labor educativa, ¿no?, en la Universidad de Baeza. ¿Qué más centros se crean en la ciudad? Bueno, pues vamos, lo importante fundamentalmente es ese colegio primero de niños, que luego ya se transforma en una universidad propiamente dicha, con rango superior, para conferir incluso lo que eran los 3 grados fundamentales: maestro, licenciado y doctor en artes y en Sagrada Escritura. Pero luego él también trabajó en un ámbito un poco más, podríamos decir, particular, en dos grandes, podríamos decir, sectores: la predicación y luego la atención pastoral, sobre todo a los niños. En Baeza, precisamente, donde él dio luz verde a un método catequético, él publicó un pequeño catecismo, la doctrina cristiana, que ha sido reeditado ahora por el mayor especialista en la historia de la catequesis española, Luis Resines, salió la semana pasada, y él en Baeza inició un método de enseñanza de catequesis que luego los jesuitas hicieron suyos, que era cantar la doctrina por la calle. Él enseñaba a los niños puntos del catecismo, muchas veces lo musicalizaba, para ello incluso y para fomentar la devoción a la Eucaristía tradujo al castellano los himnos eucarísticos del Corpus Christi que había compuesto Santo Tomás de Aquino, y en cierto modo era un modo de catequizar también a los mayores, puesto que lo llevaba a los niños cantando por la doctrina por las calles, a las plazas, al mercado, etcétera, etcétera. Y luego junto con eso estaba su gran labor como predicador. No hay que olvidar que en 1544, a través del arcediano de Jaén, canónigo en la Catedral de Baeza, y del don Diego Lucas de Córdoba, y de otro canónigo de la Catedral, Francisco de Herrera, el cabildo de la Catedral le ofreció la canonjía magistral, que es el canónigo que tenía como oficio predicar en los días más importantes. San Juan de Ávila pues demostró su inteligencia rechazando la oferta, porque no eran tiempos, todavía no se había agudizado el problema de los conversos, pero en unos años, como estos mismos dos a los que he hecho referencia, Diego Lucas de Córdoba y Francisco de Herrera, tuvieron que sufrir dentro del mismo cabildo, pero él, sabiendo un poco que eso hipotecaría su libertad como predicador, pues rechazó el ser canónigo magistral aquí en la catedral y prefirió dedicarse, después de dar el primer impulso, ya cuando se graduaron sus primeros alumnos, Bernardino de Carleval, y que fue rector de la universidad, y luego Diego Pérez de Valdivia, dedicarse a la predicación y sobre todo a esa atención pastoral a través de la catequesis con los niños, que, como he dicho, luego la Compañía de Jesús hizo suya. Muchas veces se habla del método catequético de la Compañía de Jesús, pero la Compañía de Jesús lo tomó de San Juan de Ávila, no es original de los jesuitas. El día 7 de octubre, como ustedes saben, tuvo lugar en Roma, ¿no?, la gran celebración. Aquí en Baeza se vivió intensamente por los motivos que estábamos comentando, pero a nivel mundial, a nivel también nacional, ¿qué repercusión tuvo? Yo creo que fue una celebración. Yo estuve en Roma ese fin de semana, llegamos el sábado y nos volvimos el lunes. Fue una celebración festiva, no fue una celebración, digamos, excesivamente numerosa, pero sí había un clima muy de, como diría, de comunión eclesial. El sábado por la tarde tuvo lugar, a partir de las 6 de las 18 horas, una vigilia de oración en la Basílica de Santa María la Mayor, que es la basílica española por excelencia, y que presidió el cardenal arcipreste de esa basílica, que también español, el cardenal Santos Abril.
una celebración en la que intervinieron el cardenal arzobispo de Barcelona y el cardenal arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal, cardenales Martínez Sistaz y Rouco respectivamente, y en la que, aparte del rezo solemne de vísperas con la capilla musical de la Basílica, se leyeron textos muy significativos de San Juan de Ávila. Estábamos presentes pues personas que provenían de Madrid, evidentemente de Almodóvar, de Córdoba, de Sevilla, muchos seminaristas de Andalucía, prácticamente casi todos los seminaristas de Andalucía estaban también presentes, y había un clima, podríamos decir, de bastante alegría y de bastante gozo, porque la declaración del doctorado de San Juan de Ávila era una meta que se había perseguido desde hacía mucho tiempo, y en cierto modo significaba una reparación a la, llamémoslo así, entre comillas, injusticia que ha tenido que sufrir este santo excepcional, que es la gran figura de la reforma de España, de la Iglesia y de la sociedad en la España del siglo XVI, y que luego pues vio como sus discípulos, aunque esté feo decirlo, algunos de menor calidad espiritual y demás y literaria, pues se le adelantaban en el camino a los altares, porque eran religiosos, tenía detrás una congregación que promovió su causa de beatificación y canonización, y no hay que olvidar que él, que aprobó el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, que la misma santa narra cómo se echó a llorar desconsoladamente cuando, estando en Toledo, se enteró que había muerto él en Montilla, pues fue canonizada en 1622, y San Juan de Ávila fue canonizado en 1970. 1894 beatificado, 1970 canonizado, ¿no? Entonces, la declaración ahora como doctor de la Iglesia, que reconoce la riqueza de su doctrina, la profundidad. La doctrina de Juan de Ávila, la doctrina espiritual, es la base en la que luego los grandes místicos del XVI español, Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja, canonizados mucho antes que él, como digo, se van a fundamentar y se van a alimentar. Y entonces la declaración como doctor de la Iglesia creo que en cierto modo es un acto de reconocimiento y de reparación de ese riquísimo magisterio, que es por decirlo de alguna manera, es la sombra omnipresente en la doctrina de los grandes místicos españoles, pero que no se había reconocido oficialmente pues hasta el pasado 7 de octubre. Los que no pudimos ir a Roma, nos quedamos con las ganas, pues tuvimos la iniciativa desde la cofradía de las escuelas, que también ha asumido el título de San Juan de Ávila, reunirnos en un lugar tan emblemático en nuestra ciudad como es el Paraninfo del Instituto Santísima Trinidad, y allí pues seguimos juntos en la retransmisión de la celebración, de la ceremonia. Lo primero fue un gran júbilo, una gran alegría, que los de Roma la tendréis antes que nosotros, cuando vimos el tapiz en la Basílica de San Pedro, y vimos que nuestra catedral y la fuente de Santa María estaban presentes en ese día, que era pues el ojo de la Iglesia Universal. Y bueno, vivimos la celebración con emoción. No estuvimos mucha gente, pero sí se sentía la comunión entre nosotros. Pusimos una gran imagen de San Juan de Ávila, los chicos de la cofradía montaron un altar, y pues bueno, era emotivo vivirlo allí, además con los cuadros históricos de San Juan de Ávila, de Pérez de Valdivia, de la Fundación, la entrega de la bula y la fundación de la universidad. Era pues vivirlo realmente con agradecimiento. Y también otro momento bonito aquel día, para recordarlo, es como a las 12 de la mañana tocaron todas las campanas de los templos de Baeza, pues anunciando el doctorado de San Juan de Ávila y uniéndose a esa alegría universal. Por lo tanto, desde Roma, desde Baeza, desde todos los lugares donde nos congregamos para vivirlo, pues había una comunión universal que nos hace ser iglesia, ¿no? Y nos hace sentirnos verdaderamente una familia. Mariano, ha dicho que las campanas de Baeza repicaron de alegría. También cuando San Juan de Ávila fue declarado beato, repicaron de alegría. ¿Por qué ese vacío, ese desconocimiento, digamos, ¿no? Desde que es beato pasa a un segundo plano, a ser una figura prácticamente desconocida hasta este momento, hasta hace pocos años en la ciudad? Pues ciertamente era una figura desconocida, y yo me atrevería a decir que sigue siendo al día de hoy una figura desconocida, no solamente en Baeza, sino que si salimos de nuestra ciudad, pues mucho más. San Juan de Ávila pues no se conoce, quizás por lo que ha dicho antes don Francisco Juan, ¿no? Cuando hay detrás una orden religiosa, hay un movimiento de espiritualidad, pues claro, eso ayuda a conocer a un santo, ¿no? Pero San Juan de Ávila era un clérigo secular, era un sacerdote secular de la diócesis de Córdoba,
y lógicamente su obra queda, su presencia queda, sus obras quedan, pero quizás ha faltado ese movimiento cristiano que redescubra, o que tendrá que redescubrir a partir de ahora esa espiritualidad. Y yo creo que a partir de ahora, pues en los seminarios seculares, en los que somos sacerdotes seculares, en la formación del clero, va a estar muy presente la obra, la espiritualidad de San Juan de Ávila, y creo que esto va a ayudar a que crezca la devoción y el conocimiento de la figura de San Juan. Nosotros, desde luego, aquí en nuestra ciudad de Baeza llevamos ya unos años haciendo el triduo a San Juan de Ávila, porque era desconocido y era una forma de acercarnos, y también con la intervención de la Comisión Diocesana, del Ayuntamiento, que también se ha implicado en la difusión de San Juan de Ávila a través de las conferencias, de lo que se ha ido organizando. Me parece que vamos dando pasos adelante, pero habrá que seguir trabajando en el conocimiento de San Juan de Ávila. Pues vamos a continuar con este interesante tema que nos ocupa esta noche, pero después de unos minutos pues nos vamos a publicidad. Continuamos con nuestro programa hoy especial dedicado a la figura de San Juan de Ávila, con nuestros invitados de excepción, y vamos a continuar hablando del tema que nos ocupa, que la gente, pues la verdad que le está encantando. Hablábamos San Juan de Ávila ya en Baeza. Concretamente, la catedral, ¿qué lugar va a ocupar a partir de ahora la figura de San Juan de Ávila? Pues la catedral se le va a dedicar una capilla, es de justicia que se le dedique una capilla, puesto que está documentado que él predicó en el famoso púlpito que ya había sido ocupado en el siglo XV por San Vicente Ferrer, y que luego a mediados del XVI se recubrió con esas piezas metálicas que podemos contemplar hoy, y se le va a dedicar una capilla a la espera de, fundamentalmente, de poder o bien colocar un cuadro o bien encargar a un imaginero una imagen de calidad del santo que pues podría ser entronizada con motivo de la celebración de su fiesta litúrgica el próximo 10 de mayo ya del año 2013. Será la primera capilla entrando a mano derecha, donde también actualmente hay un cuadro que se regaló, el señor obispo regaló a la catedral de Baeza, del beato Juan Pablo II. Dos evangelizadores, uno del siglo XVI y otro del siglo XX y parte de inicio del XXI, que están hablando pues de esa urgencia que tiene la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo de ser anunciado en una sociedad que busca sentido en muchas cosas, pero únicamente lo puede encontrar pleno en la revelación de Dios a través de Jesús. A la espera de ver la capilla de la nueva evangelización, sí me gustaría, San Juan de Ávila tiene dos devociones muy concretas, ¿no?, y que aumentan en nuestra ciudad, como es a la Eucaristía, ¿no? Destacan sus sermones además el primer pregonero del Corpus Christi de Baeza, y al Cristo de la Yedra. ¿Qué nos podéis contar de estas dos devociones? Además tenemos al delegado para la promoción eucarística aquí también, don Mariano. Sí, además no hace mucho daba yo una conferencia, me pedían también una conferencia sobre San Juan de Ávila y la Eucaristía, ¿no? Y San Juan de Ávila es curioso porque desde niño está marcado por esas dos devociones. Y algo que en este año en nuestra diócesis es el año que dedicamos a la familia. Y yo estoy insistiéndolo mucho porque sus padres eran unos cristianos fervientes y supieron inculcar en su hijo y educar a su hijo desde pequeño en el amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. De hecho, el día de su primera comunión, él llevaba un sayal nuevo y se encontró a un niño pobre y se lo cambió. Eso es el gesto de un niño que ya empieza a unir la Eucaristía con la caridad, sin separarla, porque son inseparables.
Después, cuando se ordenó sacerdote, otro gesto de su amor a la Eucaristía y cómo unía Eucaristía y caridad, el tema de los pobres, que después lo va a marcar durante toda su vida en su enseñanza también a sus alumnos. El día de su primera misa, él no invita a los principales de la ciudad, y él venía de una familia bien posicionada. Sus padres eran propietarios de unas minas de plata en Sierra Morena, y por lo tanto, y él era hijo único, y único heredero. Sin embargo, él invita a su primera misa a 12 pobres, que los sienta en sitio de honor, y después los invita a comer. Inmediatamente después vende sus bienes, reparte sus bienes cuando marcha a Sevilla, como nos ha explicado don Francisco Juan. Y durante toda su vida él descubriría que ese Cristo al que él tanto ama, ese Cristo crucificado al que él contempla, ese Cristo que es amor y que encuentra en su entrega pues el sentido, ¿no?, de la salvación, ese Cristo está presente en la Eucaristía. Y él es muy consciente de ello. Y comentan que cuando San Juan de Ávila celebraba el sacramento de la Eucaristía, pues algunos le regañaban porque tardaba mucho, se prolongaba, como el Padre Pío también, ¿no? Se prolongaba en la celebración. ¿Por qué? Pues porque contemplaba el misterio. Y en el misterio, él en su escrito dice, hay que ver que yo siendo tan pecador, tan desobediente, y tú eres tan obediente a mis palabras, que cada vez que te llamo, cada vez que consagro, tú te haces presente sin tardar. Y él dice, yo no respondo en la misma medida. Eso le provocaba el dolor de sus pecados y las lágrimas. Y celebraba la Eucaristía muchas veces, ¿no?, entre lágrimas y en esa contemplación. Por eso digo que es un hombre profundamente eucarístico, y además en esa unión que quiero insistir, ¿no?, la Eucaristía con la caridad hacia los más pobres. El Cristo de la Yedra, pues ya he hecho referencia antes a San Vicente Ferrer, era una devoción que a partir del siglo XV centró y canalizó mucho la espiritualidad cristológica de los fieles, no solamente de Baeza, sino de toda la comarca. Y fue el santuario de la Yedra fue centro de peregrinación de muchos santos, ¿no? San Miguel de los Santos, San Juan Bautista de la Concepción, evidentemente San Juan de Ávila también, ¿no? Y San Juan de la Cruz, evidentemente, también se puede suponer, siendo rector del Colegio de San Basilio a partir de 1579, pues también haría ese paseo de 5 o 6 kilómetros hasta el santuario de la Yedra. Y el padre Francisco de Vilche, un jesuita del siglo XVII, autor de un libro muy dudoso en algunas cuestiones históricas, pero también en otras ofrece, por ejemplo, al hablar de la universidad, ofrece información bastante válida. Santo y Santuario del Obispado de Jaén, pues habla de esa experiencia, digamos, místico de aparición que tuvo San Juan de Ávila yendo camino al santuario de la Yedra, que precisamente en una exposición que a partir del mes de marzo esperamos montar en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Baeza, pues irá también como parte de esa experiencia religiosa de Juan de Ávila en Baeza, alguna referencia también al Cristo de la Yedra, seguramente los primeros estatutos originales que se conservan de 1591-92, si mal no recuerdo. A mí me gustaría hacer hincapié también en otra devoción de Juan de Ávila, que es la devoción a la Virgen. Siempre se dice ese texto que el mismo cardenal Rocco el lunes 8 de octubre leyó en la homilía de la Misa de Acción de Gracias en la Basílica de San Pedro: prefiero vivir sin pellejo que sin devoción a María Santísima. Lo que se dice siempre es San Juan de Ávila, pero tiene textos bellísimos sobre la Virgen María. Y un aspecto muy importante es que, si bien en Baeza existía ya una devoción, lo que se llamaría luego inmaculista, que en la época se decía concepcionista, estaba el Hospital de la Concepción desde el siglo XV, sin embargo él potenció mucho esa devoción a la Concepción Inmaculada de la Virgen, hasta el punto que uno de sus discípulos, Diego Pérez de Valdivia, escribió el primer tratado en castellano sobre la Inmaculada Concepción, y recordando él precisamente, lo publica ya estando en Barcelona, recordando sus años de Baeza, decía que hoy no se desteta ningún niño sin que con la leche mame la devoción a la Concepción Purísima de María, ¿no? Decía él hablando de Baeza. Ahí tuvo San Juan de Ávila también podríamos decir, una labor muy importante,
y sus discípulos la continuaron sobre todo en la universidad, de manera que cuando se inicia el gran movimiento inmaculista a partir de 1615 en Granada y en Sevilla, inmediatamente Baeza a través de la universidad se une, se celebra en 1617 unas justas literarias muy bonitas, donde posteriormente Pedro de la Cuesta imprime un libro, todos los poemas, los certámenes poéticos, los sermones que se predican, y aparece claramente ya en el mismo prólogo de Francisco Yáñez, que era el rector entonces, la referencia a cómo Juan de Ávila había inculcado a sus discípulos y a ellos en la universidad esa devoción a la Concepción pura o limpia, como se decía entonces, de la Virgen, lo que nosotros conocemos hoy como Inmaculada Concepción. Eso también es un rasgo muy importante que Juan de Ávila supo dejar en el alma religiosa de Baeza. ¿Qué ha tenido Baeza para que siempre haya sido pues sede de diferentes órdenes religiosas y que por sus calles han pasado pues diferentes santos? Pues Baeza, que era una ciudad muy importante, ya he dicho que en el siglo XVI Baeza tuvo representación en Cortes, tenía un término municipal que hasta que no empieza ya ese proceso de emancipación de los lugares que dependían del concejo de Baeza y se convierte también en villa, pues desde Vilches, Baños, Vejija, Lupión, etcétera, etcétera, ese término municipal llegaba pues prácticamente hasta los límites de la actual provincia de Granada, y eso significaba, a través de los impuestos, unos recursos económicos de los que nos hablan, por ejemplo, la cárcel vieja, actual sede del ayuntamiento, las carnicerías, las escribanías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un polo de atracción importante. Luego había un tercio del cabildo de la catedral residía aquí, y era una ciudad pues que en el proceso de beatificación precisamente de San Juan de Ávila se narra como cuando él llegó aquí decía, se le atribuye esa afirmación, que va a ser una ciudad tan religiosa que por la noche cuando se cerraban las puertas de la muralla es como si fuera un gran convento. Bueno, había 3 conventos de franciscanos, ya a finales del 16, 3 de Clarisa, luego vendrían los jesuitas en el Colegio de Santiago, posteriormente en San Ignacio, trinitarios, mercedarios, mínimos, mínimas, carmelitas descalzos y las religiosas también carmelitas descalzas, aparte de 14 parroquias, si mal no recuerdo, la colegiata de Santa María del Alcázar, es decir, una ciudad pues, en el censo que hace Felipe II en 1591, Baeza es en la Corona de Castilla la segunda ciudad después de Toledo en número de clérigos, es decir, religiosos, religiosas y sacerdotes por habitante, más clericalizada podríamos decir, Entonces es lógico pues que fuese un centro, un polo de atracción para nuevas fundaciones. A partir de este año, de las actividades que se van a desarrollar con motivo, no digamos extraordinario, conmemorativo, se piensa qué líneas se piensan trabajar para próximos años para seguir inculcando la figura y sobre todo la obra de San Juan de Ávila, no solo en Baeza, sino también toda la diócesis. Bien, hay, desde luego, desde el punto de vista pastoral, un campo muy abierto, porque claro, toda esta enseñanza, toda esta doctrina de San Juan de Ávila, ahora, lo que hemos dicho, hay que darla a conocer. Y ese trabajo está por hacer, porque claro, introducirse directamente en los textos de San Juan de Ávila no es fácil. Entender a San Juan de Ávila, pues no es fácil, y a mí me consta que alguna gente que estos días pues ha cogido las obras completas y se ha puesto a leer, me dicen, oye María, no tengo dificultad en entender, yo no me entero de lo que dice San Juan de Ávila. Entonces ahí hay un trabajo que yo imagino que la conferencia episcopal pues sí que hará también la labor, ¿no?, de traducir San Juan de Ávila a un lenguaje que la gente pues pueda captar, ¿no? Por lo pronto, el otro día don Ramón nos facilitaba un material que ha salido ahora mismo de la conferencia episcopal y son pues una especie de catequesis, ¿no?, o de instrucciones sencillas pues para adultos, para niños, para acercarse al conocimiento, ¿no?, del santo. Y bueno, nosotros concretamente en la parroquia del Salvador el otro día tuvimos consejo pastoral y hemos propuesto 2 líneas pastorales para empezar a conocer, ¿no?, pasarle a los niños de la catequesis los cómics que se han publicado con la vida del santo, acercarnos a la vida del santo, y por otro lado pues seleccionar textos y los domingos, en la línea que ya nos propuso la diócesis de hacer una reflexión después de la comunión con algún texto de San Juan de Ávila, pues los domingos de este año ir sábado y domingo pues cogiendo algunos textos y reflexionándolos después de la Eucaristía. Seguir desde luego con este proceso de devoción que comenzamos con el triduo
en torno a la fiesta de San Juan de Ávila, también lo continuaremos en este año, más todas las actividades que nos vaya sugiriendo la Comisión Diocesana y ejecutando aquí la subcomisión. Al menos en este año queremos llenarlo de esta forma. Se ha hablado mucho en nuestro día de San Juan de Ávila y también se ha dicho los 4 doctores de la Iglesia españoles han tenido relación con la ciudad de Baeza. ¿Cuál es exactamente esa relación que se habla tanto y que tanto también desconocemos a la vez? Bueno, San Isidoro de Sevilla, no, mucha relación, a no ser porque cuando en 1147 Alfonso VII, el emperador, conquista Baeza, tiene esa visión de que San Ildefonso a caballo con sus ornamentos episcopales, muy cómodos para la batalla, pues le ayuda a las tropas del emperador, se autocoronó emperador, ¿no? Como quedó la cofradía del Pendón de Baeza, que este año se han hecho presentes en la procesión del Corpus, la cofradía del Pendón de Baeza en León. Realmente el santo que más relación ha tenido con Baeza, el doctor de la Iglesia española antes de San Juan de Ávila, ha sido San Juan de la Cruz. Pues San Juan de la Cruz, precisamente al amparo de la universidad, la rama descalza de los carmelitas funda en 1579 el colegio de San Basilio, aquí en Baeza, donde está actualmente, creo que la Escuela de Artes y Oficios, en ese solar. Está la calle El Carmen, todavía como recuerdo de esa vinculación de esa zona urbana de Baeza con los carmelitas. Y precisamente se eligió Baeza para crear ese colegio donde los carmelitas, los jóvenes carmelitas, los postulantes estudiaban artes y teología por la universidad. Entonces ahí sí hubo evidentemente un primer contacto de uno de los doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, con la ciudad de Baeza. Precisamente se conserva uno de los documentos. Con la desamortización desaparecieron lo que no fuese documentación de tipo económico, desapareció. Pero curiosamente en el Archivo Histórico Provincial se conserva el libro de profesiones, el primer libro de profesiones religiosas del convento de San Basilio, de aquí de Carmelita Descalzo de Baeza, siendo su primer rector San Juan de la Cruz. Y luego evidentemente mucha mayor relación y mucha más perdurabilidad en el tiempo ha sido la relación que ha tenido Baeza con San Juan de Ávila a través fundamentalmente de la universidad. Después de conocer un poco más su vida, me gustaría que ustedes dos nos respondieran. ¿Es San Juan de Ávila la figura más importante que ha pasado por Baeza? Bueno, vamos a decir, de las figuras importantes que más han pasado por Baeza, San Juan de Ávila es sin duda el que más impronta o una impronta más duradera ha dejado. Porque San Juan de la Cruz enseguida, San Juan de la Cruz creo que estuvo, me parece que fueron 3 años, luego enseguida lo eligieron vicario provincial de Andalucía y ya tuvo que poner su sede en Granada, aunque también volvió por aquí, ¿no? Evidentemente San Juan de Ávila sí tuvo su persona, su doctrina, su enseñanza, su impronta pedagógica, ha tenido una perdurabilidad mucho mayor que San Juan de la Cruz, hasta el punto de que pues podemos afirmar que hasta 1824, cuando ya se cierra definitivamente la universidad en tiempo de Fernando VII, el espíritu habilista continúa formando alumnos de la universidad que van con su influencia más allá de los límites estrictos del antiguo reino de Jaén y la posterior provincia de Jaén. Bueno, es una pregunta, José, es una pregunta un poco traicionera, ¿eh? Porque aquí están nuestros televidentes diciendo a ver lo que van a decir, ¿eh? Cada uno posiblemente de los que han pasado por Baeza pues tendrá sus gustos y tendrá sus opiniones, ¿no? Pero yo, lo que decía el Señor el domingo en el Evangelio me parece que nos puede servir para responder la pregunta. Quien quiera ser primero, que sea servidor de todos. Cojamos los personajes de Baeza, a ver quién ha servido más a la ciudad, ¿eh? ¿Quién ha querido más a la ciudad? ¿Quién ha hecho y ha dicho mejor de la ciudad? Pues ese es el más importante. Y ya cada uno que haga su propia reflexión. Yo tengo la mía, ¿eh? Después de escuchar vuestra reflexión, ¿no? Sí me gustaría que hemos hablado que hasta 1824 sigue en funcionamiento la Universidad de Baeza, pero desde el momento en que el maestro Ávila deja Baeza hasta el cierre de la misma, ¿cuál es la evolución de la universidad? Hay una pequeña modificación, es decir, Ávila estructura la universidad según el modelo de Alcalá de Henares, donde él había estudiado. El cardenal Cisneros, que es uno de los grandes promotores, como arzobispo de Toledo, primado de las Españas por deseo de Isabel la Católica, es uno de los grandes impulsores de la reforma de la Iglesia anterior al Concilio de Trento.
Entonces se debatía mucho la figura, el perfil que tenían que tener los pastores, sacerdotes y obispos. Si tenían que ser especialistas en derecho para gestionar, como si fuesen gestores, o si por el contrario tenían que ser especialistas en teología porque su misión principal era la predicación. Cinero era de estos segundos. Pensaba que el sacerdote y el obispo no tenía que ser un gestor, para eso tenían los provisores o vicarios generales, y él tenía que dedicarse fundamentalmente a la visita pastoral y a la predicación. Y eso es lo que San Juan de Ávila intenta implantar de una manera todavía más pura que en Alcalá, precisamente aquí en Baeza, hasta el punto de que él crea una cátedra, la cátedra de positivo. Había 3 cátedras en teología, que era la cátedra de positivo, que era Sagrada Escritura, que es la primera cátedra de Sagrada Escritura, podríamos decir, pura y dura en España. Estaba la cátedra de Santo Tomás, teología escolástica, y luego estaba la cátedra de Durando, que era teología nominalista ya, del último periodo de la escolástica. Y él excluye deliberadamente el derecho. Entonces en Baeza se podía estudiar artes y teología. Pero en el siglo XVII pues introdujo también una cátedra de derecho. Lo que ocurre es que nunca tuvo, podríamos decir, un esplendor tan importante como el que tenía los estudios teológicos y de artes en la universidad. Y así continuó prácticamente pues, hasta su extinción. En un primer momento venían clérigos provenientes incluso de fuera, se ve claramente en el libro de matrícula, de los límites del obispado de Jaén, pero prácticamente ya a partir del 18, de mediados del 18 hasta su extinción, eran los alumnos del Seminario Conciliar de San Felipe Neri, tanto los internos como los externos, los que nutrían las aulas de la universidad, hasta el punto de que hay yo tuve ocasión de, incluso está publicado, ¿no?, por la UNIA, por la Universidad Internacional de Andalucía, cuando se publicó el libro sobre la restauración del Palacio de Jalbal V, el antiguo seminario. Había quejas de la universidad por la excesiva presión que los alumnos de San Felipe Neri, que eran un porcentaje prácticamente casi mayoritario del alumnado, ejercían frente a los demás alumnos en la universidad. El pasado lunes santo paseaba, después de muchos siglos después, una reliquia de San Juan de Ávila. Es posible tener en nuestra ciudad también, ¿no?, unas reliquias que estén perennes todo el año, por así decirlo. Bueno, pues nuestro obispo, don Ramón, le había solicitado esa reliquia al obispo de Córdoba, don Demetrio, y precisamente en Roma, donde coincidí con don Demetrio, había sido compañero mío de estudios, pues con motivo del doctorado nos vimos, nos saludamos y le pregunté, bueno, ¿qué pasa de la reliquia? Sí, que se le va a regalar, se va a regalar una cruz pectoral con una reliquia del santo. Entonces ya se lo comuniqué a don Ramón y esa reliquia pues vendrá a la catedral y estará en la capilla que se dedicará al santo. Pues la verdad que, amigos, toda esta noche nos estamos quedando realmente asombrados de la figura del maestro San Juan de Ávila. ¿Cómo creen que Baeza debe responder ante los visitantes que vendrán, ante los peregrinos que vendrán en estos próximos meses? Pues el planteamiento que hemos hecho de las rutas avilistas era desde el punto de vista de acoger peregrinos en la fe, ¿no? Y dijimos, qué mejor que las personas de nuestras comunidades cristianas que están estudiando a San Juan de Ávila, que están acercándose a San Juan de Ávila, sean los que acompañen, los que expliquen, los que testimonien quién es San Juan de Ávila, ¿no? Creo que nuestra ciudad se debe de volcar. El primer acto donde debemos volcarnos, insisto, es este domingo 28 a las 7 de la tarde en la Catedral de Baeza. Si el obispo ha convocado a toda la diócesis y habrá quien tenga que coger coches, autobuses para venir, nosotros que lo tenemos aquí al lado tenemos que ser los primeros en recibir y testimoniar con nuestra presencia pues también el gozo de este santo que vivió entre nosotros y que dejó esa huella perenne en nuestra ciudad. Así que me parece que tiene que ser el primer acto, el primer gesto de nuestras comunidades, arropar el domingo masivamente esta celebración. Y después vamos a tener a lo largo del año pues más actos. También tendremos otro, del que quizá hablemos otro día, que será el 11 de noviembre, domingo. Es un encuentro eucarístico diocesano que se va a celebrar este año aquí en Baeza, precisamente porque San Juan de Ávila ha sido declarado doctor de la Iglesia, y ese día pues acogeremos
a personas que vendrán pues de las parroquias, de otras comunidades, y tendremos la oportunidad de mostrar también nuestra devoción al Santo Doctor. Y en definitiva se han ofrecido todas las parroquias, todos los conventos, todas las comunidades, para que esos grupos de peregrinos que vengan puedan celebrar la Eucaristía con nosotros, puedan rezar con nosotros. Ahí es donde podemos nosotros hacer un gran servicio en este año habilista, en este año en que queremos promover nuestra ciudad de Baeza como ciudad habilista, como relicario de San Juan de Ávila. Un grupito de baezanos, pequeño pero nutrido, vamos, estuvo presente el día 7 también en la ciudad del Vaticano en esta solemne celebración. Cuéntanos la experiencia que hubo, porque por lo que me han podido contar fue muy interesante. Bueno, estuvimos, el total de la diócesis fuimos 32 personas, 11 sacerdotes y 21 seglares, y asistimos, como ya te he dicho, porque llegamos justo, salimos el sábado a las 12, salimos de 12:30 del aeropuerto de Madrid-Barajas, llegamos a Roma con el tiempo de ir al hotel y ir a pie porque estaba relativamente cerca de la Basílica de Santa María la Mayor, y estuvimos ya participamos en la vigilia. Y luego, al día siguiente, pues nos fuimos temprano, bastante temprano, puesto que aunque la misa empezaba a las 10, a partir de las 8 se abría la plaza de San Pedro, y para ocupar pues unos buenos sitios, a las 8 estábamos ya prácticamente allí en el colornato. Y después de la celebración pues comimos, y por la tarde realizamos una visita turística, podríamos decir, al centro histórico de Roma que guié yo, una visita a pie, que la verdad es que vimos muchas cosas, pero no, terminamos un poco cansados, ¿no? Pero el modo que hay para hacer eso, ¿no? También el sábado habíamos visto, después de la vigilia, habíamos dado también un pequeño paseo. Yo creo que fue una experiencia interesante porque aprovechamos bastante el tiempo, teniendo en cuenta que ya el lunes era a las 10 la misa. Realizamos antes de la misa de Acción de Gracias, que era a las 10 en la Basílica de San Pedro, también una visita a la Plaza de San Pedro y a la Basílica de San Pedro, y luego inmediatamente terminada la misa estaba el autobús esperándonos, ya llevamos carga el equipaje y salimos directamente para el aeropuerto. Yo creo que fue una experiencia, pues eso, físicamente un poco fuerte, pero espiritualmente gozosa, porque unimos las celebraciones propiamente litúrgicas de la declaración del doctorado con la vigilia breve, con también la parte turística y también de compras, también que eso siempre es inevitable en este tipo de viajes. Lo que yo he podido hablar con los que asistieron, ¿no? Pues volvían todos pues muy contentos, y primero por eso, porque había sido una experiencia de fe, una experiencia muy universal, una experiencia pues de celebración intensa, ¿no? Y bueno, también nuestras autoridades locales que asistieron, el señor alcalde, por la oposición también asistió una concejal, y bueno, pues estuvieron con las autoridades nacionales, regionales, tuvieron una recepción en la embajada, y en fin, pues que hubo pues muy buen ambiente. El señor alcalde estuvo con el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. Ajá, estuvieron enseñándole. Sí, sí. Y estuvieron, asistieron también a la comida en honor de todas las representaciones que ofreció la Conferencia Episcopal en el Pontificio Colegio Español de San José, y luego en la recepción que hubo por la tarde en la embajada. Digo que no pararon, sí. Desde que llegaron hasta que volvieron no pararon. Mucho se ha hablado también del tapiz que había colgado de San Juan de Ávila encima de la Puerta de los Príncipes, si no me equivoco, allí en la fachada principal del Vaticano. ¿Por qué la torre de la Catedral de Baeza, la Fuente de Santa María? Bueno, eso es un detalle que hay que agradecerle a la postuladora de la causa de doctorado, doña Encarnación González, que es una gran enamorada de Baeza y es una defensora de que, como yo decía en un artículo en el periódico Viva Jaén el viernes pasado, Almodóvar fue su cuna, Granada y Sevilla fueron testigos de su apostolado, Montilla es su relicario, pero su proyecto pedagógico y su espíritu, donde quedó la impronta más fuerte, fue Baeza. Entonces, Encarnación González, que es historiadora, que ha escrito mucho sobre Juan de Ávila, ella defiende a capa y espada esa centralidad del proyecto avilista en la ciudad de Baeza, y quiso que quedara reflejado en ese tapiz. Y el pintor italiano, afincado en Santander, al que la Conferencia Episcopal le encargó el tapiz, pues según ella misma reconoció en un principio, cuando ella le
insinuó, le dijo que convendría que hubiese una representación de Baeza, como que no lo veía, él prefería que fuese la figura del santo solo, ¿no? Pero al final terminó convenciéndolo y por eso incluyó la torre de la catedral y la fuente de Santa María, con gran disgusto, por ejemplo, de los cordobeses, que en la ceremonia del doctorado yo los tenía al lado, algunos los conocía del Consejo de Gobierno Episcopal, a sus compañeros de estudio, y me decían que no entendían por qué tenía que estar Baeza y no Montilla, ¿no? Y yo le decía, bueno, porque lo que queda no son, lo importante no son los huesos, en definitiva, ¿no? Que los tendrán en Montilla, en la obra, y la obra, pues, evidentemente, es Baeza. Disgusto de los de Montilla, desconocimiento de algunos de los comentaristas de la ceremonia que referían la catedral de Jaén, que referían lugares... No, y de Baza. Y de Baza. Faltaba yo. A mí me comentó Jesús de la Era, el director de la revista Eclesia, que justo inmediatamente después nos hicimos unas fotos con la postuladora, allí al principio de la Plaza San Pedro, me comentó eso, que estando haciendo la retransmisión se equivocó y dijo la torre de la catedral de Baza. Dice que inmediatamente llamaron por teléfono a alguien de Baeza y lo corrigió, y él tuvo pues que evidentemente rápidamente corregir, enmendar la plana y aclarar el equívoco al que sus palabras habían dado lugar. Pues la verdad que el tema que tratamos daría para más de un programa y más de dos, pero nuestro tiempo se va agotando y sí me gustaría que antes de finalizar esta noche enviaran un mensaje que ustedes quisieran, no solo a los baezanos, sino a todos los amigos que nos siguen en esta comarca de la Loma. Pues mi mensaje es que nos vemos el domingo. Todos los de la comarca de la Loma estamos cerca, tenemos posibilidad de venir a Baeza y me gustaría pues veros allí en la catedral, me gustaría saludaros también y que comenzásemos este año habilista pues de esta forma tan en comunión con nuestro pastor, con nuestro obispo Ramón, y que tuviéramos la oportunidad de manifestar así nuestro amor a San Juan de Ávila e invitaros desde ya en esa rotulación que os aparece en pantalla, la página web donde podéis tener toda la información, donde ya podéis solicitar hacer la ruta habilista con vuestras parroquias, con vuestros grupos de amigos, con vuestra familia, podéis solicitarnos y estamos dispuestos a atenderos y a acompañaros y a explicaros todo lo que sabemos de San Juan de Ávila. Se le llamaba y se le ha llamado siempre a San Juan de Ávila el Santo Maestro, apóstol de Andalucía, pero Santo Maestro. Yo creo que la doctrina y la vida de Juan de Ávila tienen que, a partir de esta declaración como doctor de la Iglesia, ser más conocida y más apreciada. Juan de Ávila tiene mucho que decir al hombre y a la mujer de hoy, porque fue un hombre muy, podríamos decir, muy existencial, y por eso, a pesar de la hipoteca que siempre el nacer en una época con sus circunstancias impone, puede seguir diciendo al hombre de hoy muchas, que busca un sentido para su vida, que busca respuestas para muchas preguntas que se hacen. Juan de Ávila puede seguir siendo hoy referente y es un caudal, una riqueza doctrinal vital que es necesario que se difunda, que se conozca, y en ese sentido pues nosotros queremos trabajar para hacer accesible Juan de Ávila al mayor número de personas posible. Don Francisco Juan, don Mariano, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Nos emplazamos para otro programa, esperemos, y pues eso, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo por acercarnos la figura de San Juan de Ávila. Y a todos ustedes, pues ya lo han dicho, el próximo domingo, día 28, nos vemos todos en la Santa Iglesia Catedral de Baeza para dar gracias a Dios por la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. Hasta entonces, buenas noches. Padre omnipotente, factor excelli externe, visibilium omnium et invisibilium. So
ansia empathia